Coordinador de la Comuna 3 de Republicanos Unidos, y quiero darles la bienvenida a este curso de formación de liderazgo político. Y se preguntarán por qué están ustedes hoy acá, porque ustedes son los invitados, y tiene que ver mucho por ese noble, grandioso y gran trabajo que han realizado el año pasado y estos meses, y hemos podido cumplir con la meta de tener las 4.000 fichas que ahora están en proceso para entregarlas al registro al Tribunal Electoral. La idea es ir por más, ir por lo menos unas 500, 600 fichas más, y en eso estamos trabajando. A muchos de los de la Comuna 3, cuando hemos estado charlando, Ricardo, siempre me preguntaba qué le podemos dar de valor, qué le podemos dar que les pueda servir en este campo del quehacer político, que muchos están incursionando por primera vez. Y con hechos decirles que somos diferentes. Ya no escuchamos nada. Perdón, los parlantitos. Y con hechos queríamos decirles que somos diferentes, que queremos ser diferentes a esa vieja política, esa forma vieja de hacer política realmente. Nosotros, los afiliados y los voluntarios, no somos simplemente un número que se necesitan para las elecciones, sino que todos tenemos un valor especial, singular y único. De allí nace la idea de este curso. Primero pensé en los de mi comuna, la Comuna 3, y generando un trabajo mancomunado con la gente de la Comuna 14, fuimos amalgamando las ideas y agrandando el espectro de lo que podríamos lograr. Luego se unió a este proyecto la gente de la Comuna 2 y dijimos, listo, podemos y debemos hacerlo. Cuando la idea ya estaba organizada, vino la ayuda y el apoyo incondicional de Luis Gómez, quien impulsó la idea de hacerlo a través de YouTube, de Instagram, y de poder llegar a todos los afiliados de esa manera. Y también nos permitió tener el acceso a estos lugares donde podemos contar con la presencia de Ricardo y de otros invitados más. Quiero agradecer también a los disertantes que tendremos cada miércoles a partir de hoy. Ustedes les he entregado la estructura del curso con las 10 clases, los 10 temas que se van a tratar y los 10 disertantes. Algo interesante, como les había comentado, es que todos aquellos que participen en este curso, los que obtengan el 75% de asistencia, tendrán una certificación por haber estado presente. La estructura del curso determina que todas las clases comenzarán a las 7:30, serán por 1 hora hasta las 8:30, y esa media hora restante o 20 minutos serán para preguntas, y si no las hay, pues terminaríamos en ese horario. Pero deberíamos terminar completamente a las 9 de la noche. El curso está dividido en 3 bloques, cada bloque de 3 clases, exceptuando esta. Cada bloque estará coordinado y monitoreado por 3 personas. El primero por Juan Manuel Camba, por Maxi Díaz y Mary Bianchi. También quiero agradecer a Ariel Cogolato y a Roberto Robledo por el apoyo en el área técnica, que espero que nos vaya bien. ¿Cuál es el fin de este curso? Hesíodo decía que la educación ayuda a la persona a ser lo que es capaz de ser. Y si podemos contribuir un poquito con el concepto de aportar al desarrollo del ser, estaremos más que satisfechos. Alberti decía, enseñar al pueblo a crear riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. La riqueza y seguridad también es poder y libertad. El autor de la riqueza es uno mismo. En esa enseñanza consiste la parte principal de la educación por el presente, que hoy iremos descubriendo. Por ese mismo motivo, la idea es querer contribuir a la formación de líderes con alta capacidad de conducción, tanto política como social. Y cuando hablo de líderes, los miro a ustedes, porque ustedes son esa base que nosotros necesitamos para estar en las comunas y, ¿por qué no?, en la legislatura y en la Cámara más adelante. Hay una pregunta disparadora que debemos tener en mente
al iniciar este curso y cuando hablamos de política, y es ¿cuál es el fin de la democracia? En una ocasión estuvimos charlando con Vanessa Kaiser y ella comentó esto. Ella dijo: establecer espacios que permitan a los ciudadanos vivir esos derechos donde todos son igualmente libres. La pregunta es ¿cómo lo fortalecemos? Fortaleciendo al individuo. Y en ese fortalecimiento al individuo, fortalecer la experiencia individual. El ciudadano debe tener pensamiento propio y debe entender que hay ciertos elementos comunes con las otras personas, y eso hace que exista y que componga y que se componga y se preocupe a la esfera pública. Debemos aprender y entender que el Estado trata de monopolizar cuestiones identitarias al individuo, como la cultura, la religión y aún lo moral, diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo, y que en pos de la tolerancia perdemos nuestros derechos y nuestros valores individuales. Esto es totalitarismo y por qué no también llamarlo corrupción. La política se usa para persuadir a través de las palabras, y de eso se trata hoy, de persuadir, enseñar y aprender. Hoy quiero presentarles a una persona que no necesita presentación, pero para ponerles un contexto, su trayectoria y talento en cuanto a sus profundas ideas de libertad puesto al servicio del país, déjenme decirles 2 o 3 cositas. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Chicago, un honoris causa de la UCEMA, fue ministro de Defensa y ministro de Economía, docente y conferencista internacional. Pero para mí, hoy, quiero decirles que es uno de los últimos estadistas que quedan en la política. Alguien que piensa más allá de sí mismo, del beneficio propio. Una persona que nunca se escapó de la trinchera de esa batalla cultural de la que hoy nosotros somos parte de ello. Y eso, doctor, es también parte de su legado. No solamente para este país, sino para Hispanoamérica. Con estas palabras quiero cerrar y darles la bienvenida a este curso y darle el tiempo al doctor Ricardo López Murphy. Muchas gracias. Yo organicé mi exposición hoy con bastante cuidado, voy a ser un poquito más breve que el resto del curso. La razón de que voy a ser un poco más breve es que ustedes saben que estoy sobrecargado, después tengo un Zoom con Segre y quiero poder cumplir las 2 obligaciones con responsabilidad. Yo me voy a referir hoy, en el contexto de los problemas y las ideas económicas, a tratar de verlas a la luz de la historia argentina, de la historia económica argentina. El gran tema de Argentina es por qué allá hacia la Segunda Guerra Mundial inicia un periodo de rezago, de decadencia relativa, y yo diría hace prácticamente 45 años un proceso ya de decadencia en términos absolutos. Esa es una incógnita en la reflexión mundial, porque, como decía Paul Samuelson, si alguien le hubiera preguntado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial cuál era uno de los países con más posibilidades de ser exitoso, eso está en las enciclopedias de la época, era Argentina, que había acumulado años de crecimiento y de extraordinario desarrollo, no solo de sus instituciones económicas y de su prosperidad, sino de sus instituciones políticas. Argentina ya en los años 20 del siglo pasado, o sea, el gobierno de Alvear era uno de los países los que había alcanzado el mayor desarrollo político e institucional. Es un país pluralista, era un país respetuoso de la legalidad, con división de poderes, con, publicidad de los actos de gobierno, con responsabilidad de los gobernantes frente al pueblo, o sea, con alguno de los elementos más clásicos de los países exitosos. ¿Qué fue lo que pasó? Esta es una pregunta que creo yo está en el corazón de los problemas que tenemos que enfrentar. Un argumento ahí
es que lo que fue rezagando a Argentina fue el agotamiento de la frontera agrícola, es decir, en dos dimensiones. En la primera dimensión, en la ocupación física del territorio, y luego, ustedes saben que nuestro sector agrícola financia el resto de la economía, produce a costos increíblemente eficientes, y la otra dimensión del agotamiento de la frontera agrícola más sutil es que cada día había más habitantes para una única fuente de subsidio. Es decir, no solo era un agotamiento, sino que cada vez había menos hectáreas por habitante para vivir de renta. Para entender el concepto, ese proceso viene asociado al cese de la migración masiva, y yo diría a dos episodios que son puntos de quiebre, en mi opinión, de la experiencia argentina. Una es la Revolución del 43, donde en el fondo se rompe el orden institucional, ya roto el 6 de septiembre del 30 con algunas consecuencias graves, pero ahí se rompe en un sentido más complejo, que es con la visión de que el modelo organizativo de la Constitución, la idea de integrarnos al mundo, había fracasado, y eso tiene mucho que ver con la Gran Depresión de los 30, que la Argentina, como el resto del mundo, sufrió, pero también con una admiración que había en nuestro liderazgo con las ideas corporativas que predominaban en los años 30 en Portugal, España, Italia, y aún en el Brasil de Getúlio Vargas. O sea, no fue una cosa original nuestra, pero tuvo consecuencias extraordinarias para el desempeño de nuestro país, y yo diría, ahí se produce un quiebre que fue prácticamente irreversible. Es decir, nuestra economía, que había tenido menos inflación que los Estados Unidos entre 1890 y 1945, pasó a tener una alta inflación. Alta inflación, cuando digo alta inflación, estoy hablando de promedios de cerca del 30% entre 1945 y 1974. Esa alta inflación, asociada a un descalabro fiscal, a un descalabro producido por una enorme expansión del gasto sin financiamiento y a un descontrol de la autoridad monetaria. Nada de eso había ocurrido antes. Digo, estos son fenómenos importantes. Hay que recordar que ese descalabro se da en un contexto excepcional. El país había acumulado durante la guerra lo que sería equivalente hoy a 200.000 millones de dólares, la expresión famosa en reservas internacionales. Bueno, no tenemos nada, pero ese número era un número brutal, que tiene que ver con el hecho que la economía, el país se quedó fuera de la guerra y se volvió proveedor de lo que guerreaban, y acumulaba fenomenalmente recursos. Ahora, ahí se produce no solo ese cambio en la organización económica del país hacia la inflación, el estatismo, la estatización de los servicios públicos, de los bancos, es decir, se produce un fenómeno enorme de traspaso a las actividades estatales, sino también algo que hace muy difícil luego, y esto quiero enfatizar, la confluencia de una organización corporativa donde había 4 actores muy importantes. Primero, la Fuerza Armada. Es decir, la gente hoy no tiene la perspectiva de esa época. Nosotros teníamos unas Fuerzas Armadas superdimensionadas. O sea, para que ustedes tengan una idea, en relación al PBI gastaban 12 veces más que hoy. O sea, el gasto del Estado era ese. Fuerzas enormemente poderosas respecto a la sociedad y respecto a nuestros vecinos. Un segundo factor de poder era la Iglesia. La Iglesia
viene vinculada a la construcción del poder de la Revolución del 43, imponiendo la enseñanza religiosa, o sea, prácticamente dándole fundamentos conceptuales al régimen, la explosión de un régimen sindical muy parecido al que había pensado Rocco, la ley Rocco para Mussolini, y yo diría discúlpenme, esto me olvidé de apagarlo, digamos, una cosa que es luego muy importante para entender nuestros problemas, que es el surgimiento de un sector empresarial cortesano, ligado a todo estos subsidios, al cierre de la economía. Entonces el entramado de esas instituciones hacía muy difícil a posteriori tratar de producir cambios, porque lógicamente esos sectores habían construido una matriz del poder que no era la organización de ciudadanos que había pensado Alberdi, y que de una manera o de otra, con muchos problemas y a veces con fraude y con ilegalidades, pero que tenía el sentido del progreso. Es decir, a nadie se le ocurría que había que ir para atrás. Es decir, el trauma de los que hacían el fraude y de los que lo sufrían, era cómo se superaba eso. A nadie se le ocurría ir a un régimen monárquico. Digo esto porque es muy importante para entender nuestra crisis de ideas hoy. Cuando la vicepresidenta plantea que la división de poderes es un régimen anacrónico, en realidad está planteando el retorno a un sistema preconstitucional, no de Argentina, sino en el mundo. ¿Cómo era el régimen monárquico? Los jueces eran la expresión del monarca. Los jueces no impartían justicia, administraban la justicia en nombre del monarca. En realidad, este planteo regresivo, hoy muy importante en la ideología que compite con nosotros, porque eso lo tenemos que entender, cuando acá se menciona la batalla cultural, no es la batalla cultural de tener más o menos sofisticación en los actores económicos. No, es una batalla que tiene que ver con esa concepción autoritaria del poder, que es, y esto quiero que lo entendamos, tremendamente regresiva, tremendamente reaccionaria, tremendamente anacrónica, es ir para atrás, pero muy para, no es esa idea del progreso, es reemplazar al soberano con el mayoritismo, que es la clave de los sistemas institucionales modernos, es las reglas de peso y contrapeso. Eso es lo que quiere abrogar la vicepresidenta. Digo, porque el tema no es simplemente modelos de gestión económica equivocados, actos fraudulentos, actos de corrupción, impunidad. No, es una cosa mucho más profunda lo que está en juego en la Argentina, y que tiene que ver con esa construcción ideológica que tiene una importancia decisiva para la economía. ¿Por qué? Porque ahí aparece un elemento que yo quisiera enfatizar frente a ustedes, que es que las construcciones sociales son sendero dependientes. Es decir, una vez que uno rumbea para un determinado lado, dar vuelta es muy difícil. No es, se van acumulando intereses, alianzas, conflictos que hacen muy difícil. Ustedes vieron que en la Argentina hay dos ideas que predominan: que no tenemos arreglo y que se necesita una revolución de una dimensión que cuando uno la piensa dice no hay poder que lo pueda hacer. Y eso tiene mucho que ver con esta cuestión del sendero dependiente. Uno va construyendo esos vínculos y esas relaciones que hacen tan difíciles corregir. Yo diría que el segundo problema que quiero llamar la atención a ustedes es el problema de organización económica. Este es un tema muy clásico que, por ejemplo, yo durante muchos años enfaticé en mi prédica conceptual, que es esta idea de todas las economías tienen un sector privado, un sector estatal. El sector estatal tiene un plan que en todos los países es el presupuesto, es decir, usted no hace lo que se le ocurre en el sector, y tiene
en el sector privado o en la interacción libre, los mercados. Ese es el sistema organizativo que predomina en el mundo. Bueno, nosotros, alguna vez el profesor Sturzenegger decía, tenemos un capitalismo sin mercado, un socialismo sin plano. O sea, tenemos un desquicio organizativo. Yo creo que esa característica de la Argentina ha sido muy importante, probablemente nunca llevada a la exageración que es llevada hoy. Por ejemplo, el interventor del organismo del gas pretende que haya un precio para cada ciudadano diferente. Imagínense ustedes si los tomates los quisiéramos vender a un precio diferente cada uno. Es decir, es ignorar la noción de precios. Los precios actúan como un elemento de racionalidad y de información. O sea, los mercados, a veces muy discutidos por prejuicios y por ideología, pero los mercados son un mecanismo organizativo, son un mecanismo de señales, son un mecanismo que traslada información. Entonces, esa idea de que uno no solo los va a distorsionar, sino que los va a destruir, lo que presupone que yo tengo un sistema alternativo para eso, pero no tengo las informaciones, los recursos, los incentivos para un sistema alternativo. ¿Qué es lo que le pasa a una sociedad que tiene los problemas de organización económica nuestra? Bueno, que baja su productividad, la baja dramáticamente, porque nadie sabe acá quién subsidia a quién. Todo estamos cruzados, después lo voy a revisar con algún cuidado, pero digo, un tema muy clásico que yo quisiera enfatizar ante ustedes es el problema de la informalidad. La Argentina tiene una presión tributaria que es nórdica. O sea, eso cuando Mercedes Marcos del Pont dice, eso está estudiado, está medido, hay trabajos académicos sobre eso muy serios. ¿Qué es lo que pasa con esa presión nórdica? Hay sectores que tienen presiones de 80 puntos de su valor agregado. Ustedes vieron que acá se mide la presión tributaria como fracción del precio, pero el precio comprende los insumos y el valor agregado. La forma verdadera de medirlo es sobre el valor agregado. Entonces son presiones extravagantes. Ahora, si yo tengo una presión tributaria de 80% y yo logro evadir los impuestos, ¿qué es lo que produzco? Más allá de que la explicación que ustedes quieran usar para la evasión, es que hay sectores que pueden ser un quinto de productivos que el otro y sobrevivir. Eso no podría ocurrir en un país normal, pero si yo tengo que pagar 4 de cada 5 que vendo, 4 de impuestos y el otro no tiene que pagarlo, puede ser un quinto de productivo que nosotros. Por eso es un rasgo de la economía argentina que se está volviendo una economía de ambulantes, de vendedores ambulantes, de informales. Hace 13 años que no crece el empleo formal. ¿Por qué no crece? Bueno, pues está terriblemente grabado. Ojo ahí, también para la formación de ustedes, ojo ahí que se hacen mal las cuentas. O sea, la cuenta, ¿cómo hay que hacerla? No hay que hacer impuesto contra salario, hay que hacer los impuestos al salario, más los impuestos al valor agregado, más los impuestos a los ingresos brutos, más, digamos, cuando uno suma toda la carga que hay, es una carga excepcional. Ustedes pasan al sector informal y es por eso que el país se degrada hacia actividades ambulantes. No porque seamos tontos, sino porque hemos puesto un sistema de incentivo intolerable. Eso yo quisiera que porque eso tiene mucho que ver con cosas que pasan en la Argentina. Por ejemplo, uno puede gustarle o no el impuesto a los ingresos. En todo el mundo, el impuesto a los ingresos es uno de los impuestos más racionales que hay. ¿Qué hacemos en la Argentina? ¿Qué es lo que está por votar el Congreso? Está por votar baja en el impuesto a los ingresos y suba en los impuestos a los ingresos brutos, que es el peor impuesto que tiene la economía argentina. Entonces, claro, cuando el oficialismo le plantea a la oposición, y no estoy validando, digo,
bajamos el impuesto, todo el mundo vota con las dos manos. Pero digo, cuando uno lo pone en el contexto, es un disparate. Ahora, este problema de organización económica ha sido, yo diría, un problema extraordinario. Yo les cité el caso de la informalidad, les voy a citar otro caso que es importante en la sociedad argentina actual, no en la Constitución de Alberdi, pero sí ahora, que es el tema de la coparticipación federal. Por ejemplo, Formosa aporta al PBI nacional algo así como el 0,4% y recibe 10 veces lo que aporta. Entonces crea un sistema monstruoso, un sistema que tiene dos características, Formosa. Una baja participación laboral, o sea, en el país participa aproximadamente el 50% de la población, en Formosa algo 30 y pico por ciento. O sea, una masa laboral muy reducida respecto al resto del país. Y de esa masa laboral, 2/3 son empleados públicos. Entonces, por ejemplo, en Argentina tenemos lugares del país donde 7-8% de la población trabaja en el sector privado y paga impuestos. En Chile el 50%. Quiero que seamos conscientes del problema que tenemos allí y la naturaleza la coparticipación genera esas monstruosidades. La coparticipación histórica, primero, digo esto porque es un tema clásico, como todo el mundo habla de esto ahora, pero uno de los primeros teóricos que lo trajo al debate argentino es quien está frente a usted. El argumento mío muchos años atrás, hace más de 30 años, era que ese era un sistema anómalo, pero que no es dañino si es una fracción pequeña de los ingresos. Es decir, si lo que yo hago con el sistema es igualar la capacidad de gasto a igual presión tributaria, que fue la idea original, es un tema menor. Ahora, cuando se pasa lo de Formosa, deja de ser un tema menor, da lugar lo de Formosa, lo de Santiago del Estero, lo de Catamarca, lo de la enfermedad es muy grave. Y fíjense cómo eso da lugar a regímenes feudales, a regímenes, los que yo mencioné son todos regímenes feudales, políticamente feudales. Entonces eso es muy importante entenderlo. Yo mencioné estos dos casos, el de la informalidad y el tema de la coparticipación. Podría mencionar otros, otro sistema que es tercera cosa que voy a mencionar, de mal diseño en la Argentina, el régimen previsional. Nosotros tenemos un régimen previsional que 2/3 se jubilan por moratoria. ¿Qué quiere decir por moratoria? Que no pagan. Vamos a ponerlo, o sea, acá hay una fracción de la población que aporta cifras fabulosas y lo embroma. Y con eso financia a los que no aportan. Ahora, si usted pone el incentivo a la informalidad en el presente y el incentivo en el futuro, de que cuanto menos paga, más beneficio recibe, la pregunta que uno se hace es ¿cómo no vamos peor? No es por qué estamos mal, por qué nos rezagamos. No, es que hemos diseñado un sistema que parece diseñado por el enemigo. Es decir, es un sistema mal pensado. Y fíjense, discúlpenme a veces mi enojo, a mí la pasión, yo debería ser científico, fui entrenado para eso. El problema es que la pasión me afecta. Fíjense el discurso del presidente el 1 de marzo. No se refirió a ninguno de estos temas. Ninguno de los temas son relevantes en la sociedad. No digo que se puedan resolver, porque está el sendero dependiente. Usted una vez que juntó gente de 70 años, que ya no lo puede si vuelva a vivir, vuelva a hacer la vida para atrás. Los cambios ahí son cambios muy complejos, como usted no puede cambiar el régimen de coparticipación de la mañana, porque se ha armado esas cosas se cambian gradualmente, no hay otra manera de hacerlo. Como el tema de la informalidad, porque si usted corta de nuevo, nosotros tenemos de los 18 millones de trabajadores, 6 que pagan. Entonces, si usted corta eso de golpe, el país le colapsa.
Entonces, no es tan sencillo hacer eso. Pero usted observa en el discurso del presidente, no se refirió a ninguno de esos temas. Se refirió, y esto es muy importante entenderlo, al problema de la justicia. ¿Cuál es el problema de la justicia en la Argentina? Que no hay forma de escaparse, no de los jueces. Este es un tema muy importante para entender nuestro debate hoy. No de los jueces, de las pruebas acumuladas. Lo que condena no son los jueces, son las pruebas. ¿Me siguen el problema? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer explotar ese sistema. Por eso, cuando ustedes escuchan el jueves pasado la exposición de la vicepresidenta con unos agravios a la justicia, está todo podrido. Eso no es verdad. Lo que está podrido es la intencionalidad de hacer volar todo en pedazos, porque es la única manera que desaparezcan las pruebas. Los problemas no son los jueces, son las pruebas. ¿Está claro? Bien, vamos entonces a otra razón. Yo había dicho el problema del corporativismo por una mala lectura de la experiencia de los 30. Argentina, siendo muy exitosa, tiene dos experiencias duras en la primera mitad del siglo XX, que desgraciadamente son poco estudiadas. Acá nadie mira los números, entonces como no se miran los números, no. La primera experiencia es la Primera Guerra Mundial. Nosotros estábamos muy integrados en el mercado mundial, el cierre del comercio fue letal para la Argentina. Por eso, el ajuste más brutal que se hizo en la economía argentina, nadie se acuerda, que es el ajuste de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, sin recursos, se ve obligado a hacer una caída del gasto, que es una cosa, es que yo a veces cuando lo miro, no puedo creer que se pudo hacer una cosa así. No es que se hizo por una cuestión ideológica, de organizar la economía, se hizo porque desaparecieron los recursos. Los recursos que se cobraban sobre el comercio exterior, ¿me entienden? Eso dejó un trauma. Claro, en los años 20, durante el gobierno de Alvear, se produce una recuperación espectacular. Entonces, el sufrimiento se vio compensado por la recuperación espectacular. Cuando viene la crisis de la otro gran sufrimiento, y ahí es donde se crea ese caldo de cultivo a la idea de que el orden de la libertad, el orden de la no servía más, que había que ir a los modelos que en ese contexto histórico eran los modelos triunfantes. El fascismo italiano, bueno, digo, hoy a ustedes les parece mentira, pero nosotros teníamos actos acá nazis en el Luna Park, o sea, para entender el contexto donde estas cosas ocurrieron. El último aspecto que yo quisiera hoy, en este breve repaso, enfatizar para ustedes es la cultura anticapitalista. Ustedes saben que en Argentina hay, por muchas razones, probablemente por un énfasis, digamos, educativo muy contrario a la iniciativa personal, al emprendedurismo, a la innovación, hay una cultura anticapitalista. Es decir, no en el sentido de cuestionar la propiedad privada, es cuestionar el mérito y los esfuerzos. Bueno, esta gente cuestiona directamente el mérito y los esfuerzos. Es una cosa loca, porque fíjense ustedes, imagínense seleccionado de fútbol. ¿Ustedes lo harían por mérito o lo harían por sorteo? Digo, si por sorteo Messi no va. Va patadura. Yo hasta podría haber sido miembro del seleccionado. Digo, lo mismo pasa en todas las actividades, pero lo mismo pasa cuando usted selecciona profesor en la universidad. A nadie se le ocurre sortear a ver quién va a ir. Hay un concurso, para nombrar jueces, hay concurso. En todas las actividades uno va buscando el mérito, los atributos, porque eso define. Ahora, el cuestionamiento del derecho de propiedad, en el fondo, es romper ese mecanismo. Es decir, vos nada de lo que tenés es tuyo, es mío. Y te lo saco y te lo doy cuando a mí se me ocurre, y en la proporción que a mí se me ocurre. Bueno, cuando eso ocurre, se terminó el régimen de libertades. Pues pasamos a ser siervos del señor que gobierna los patrimonios.
Es decir, el derecho de propiedad es un atributo de la libertad, porque es la única forma de asegurar mi autonomía del poder, no es solo que funciona económicamente. Eso es lo último del problema. Lo primero es la cautela de las libertades públicas. Eso es lo que yo quisiera transmitirle a ustedes, pero que además tiene una enorme importancia. Yo siempre lo definí la propiedad como un privilegio y no como un derecho cívico. En nuestra Constitución, en la mentalidad de Alberdi y de todas las constituciones, es un derecho cívico, derecho vital. En la cultura de Cristina, es un privilegio que ella da y saca. Entonces ella se siente en libertad de decir, bueno, no, pero no lo digo, no estoy siendo peyorativo. Estoy tratando de que construyamos esto de la batalla cultural que decía el presentador, es decir, porque eso tiene mucha importancia en la performance económica. No nos va mal porque conspiran por los poderes concentrados, no va mal porque lo que sería increíble es que nos fuera bien con esta organización. No nos puede ir bien, no, ni por casualidad. Está claro el punto. ¿Y dónde está el debate? El debate está ahí. Está en ese, y todas las medidas de esta gente tienen esa orientación. Este problema se ha agudizado en los últimos años, y yo cuando digo los últimos años, hablo de los últimos 45 años, hay otro punto de quiebre de la historia argentina que es el Rodrigazo, que es la gran explosión inflacionaria que ocurre luego de 2 años de populismo de esta gente. Explotó la inflación, pasamos a inflación de 3 dígitos. Mucha gente se olvida de eso. A partir de ahí tuvimos 15 años de inflación de 3 dígitos, 2 hiperinflaciones. La primera de 5.000% cuando terminó Alfonsín, la segunda de 21.000% cuando fallaron los primeros planes del presidente Ben. O sea, lo que se armó ahí produjo un monstruo, un Frankenstein de muy difícil reconversión. El esfuerzo de reconvertirnos en la convertibilidad fue básicamente la idea: hagamos algo de lo que no sabemos cómo salir. ¿Se acuerdan? El atributo central de la convertibilidad, que era una idea que el país había aplicado en 1890, era que nadie sabía cómo salir. Hasta que llegó Duhalde. Claro, que es cómo salir por el suicidio. Y eso Duhalde nos suicidó. Pero digo, el diseño del régimen, hoy no tengo tiempo de explicarlo, pero el atributo que produjo esa estabilización impresionante, inmediata, con dificultades, pero la produjo, fue básicamente que su credibilidad dependía de que si uno quería cambiar, explotaba. No sé si, bueno, como efectivamente explotamos en el 2002, o sea, el tirar de esa piola terminó en una catástrofe. Ahora, ¿cuál es la característica de la Argentina de los últimos 30, 40 años, pero yo diría muy acentuada en los últimos 10 o 20 años? Una baja acumulación de capital humano. O sea, el país ha degradado su sistema educativo por muchas razones, entre otras porque la docencia ha pasado a ser una actividad militante en lugar de una actividad de provisión de servicios. Ese bajo crecimiento del capital humano que está en los indicadores educativos ha venido acompañando una baja inversión. Por ejemplo, el stock de capital por habitante es el mismo que en 1980. Si ustedes durante 40 años no suben el stock de capital, la pregunta que uno se tiene que hacer es cómo es posible que el nivel de vida suba. El nivel de vida sube en el mundo porque cada vez hay más capital por habitante. En nosotros no. Pero acuérdense del argumento anterior. Esta es una cosa de argumentos acumulativos. ¿Qué es lo que baja por habitante? La cantidad de hectáreas, porque cada vez somos más para vivir de la renta. Entonces, si el capital es constante y la renta es cada vez más pequeña, el nivel de vida tiene que caer. Pues un milagro, no es un milagro que estemos estancados, el milagro es que no tengamos un problema aún más serio.
Y ese problema genera una, digamos, una inmensa tensión social, porque genera una gran frustración, como todos ustedes lo conocen. A eso se agrega la baja productividad. No solo que acumulamos pocos recursos, sino que tenemos baja productividad. ¿Por qué la productividad es tan baja en Argentina? Bueno, yo diría, una, por la inestabilidad de los precios relativos. Es un país que es como un casino. O sea, digo, los más jóvenes no, pero los que tenemos unos cuantos años, hemos vivido en un sinusoide, una cosa que hace bum, 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 bum. Es muy difícil. Mucha gente que ha migrado de Argentina se ha ido porque no soporta eso. No soporta esa sensación que ¿qué pasará mañana? Esa inestabilidad tiene, bueno, ustedes me dirían de por qué se debe, bueno, en parte por fenómenos externos, pero yo diría el factor fundamental es fácil de entender. ¿Cómo evitaríamos eso? ¿Cuál fue la propuesta mía hace 40 y pico de años atrás? La clave para evitar eso es que la política fiscal sea anticíclica. Es decir, usted tiene que ahorrar en la prosperidad y deshorrar en la adversidad. Que es un poco lo del Evangelio, no es lo del Antiguo Testamento. Es decir, lo de José, el primer economista, el asesor del faraón. Cuando hay vaca gorda, ahorra porque viene la vaca flaca. Entonces, no es una genialidad lo que estoy diciendo. Pero eso es fácil de hacer si usted es consciente que usted no puede gastar lo que se le ocurre. Usted tiene que fijar un gasto que crezca con el potencial productivo del país. Los impuestos, cuando las circunstancias son favorables, le crean superávit y le actúan amortiguando. Y cuando usted entra en dificultades, los impuestos se recaudan menos y usted tiene déficit. Entonces, ahora, si usted toma deuda en los momentos de prosperidad, que lo agarre santiguado por el momento de la adversidad. O sea, me siguen entonces, no es que no sabemos técnicamente cómo arreglar este problema. Yo creo que lo sé hace 50 años. O sea, la clave es esa. Cada vez que se ha explicado esto a tal hartazgo, el sistema político argentino gasta de acuerdo a los recursos que tiene. Mira, como hoy tengo que cortar un poco antes, pero me comprometo a dar otra charla adicional para cerrar este problema. Yo hace 51 años trabajaba en una cooperativa de crédito. Estoy hablando que estaba todavía estudiando en la facultad. Tenía un compañero que se llamaba el Titi. Ya se imaginan por el sobrenombre del personaje. El Titi iba los 10 primeros días del mes en taxi al trabajo. Los segundos 10 en colectivo y los terceros 10 caminaba 100 cuadras de la casa hasta el trabajo y bueno. Por supuesto el Titi estaba súper endeudado con el banco, con nosotros, o sea, un desquicio. El Titi gastaba según tuviera. O sea, él no podía hacer el promedio mensual. Él, si tenía plata, taxi. Cuando se le agotaba, colectivo, y cuando ya no había nada, caminaba. Digo, caminar 100 cuadras, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta de caminata. Su peso tenía también un ciclo según el periodo del mes. Digo, esto que ustedes lo toman, yo siempre lo usé el ejemplo no es solo gracioso, es lo que hace el Estado y los políticos argentinos. Si tienen ingreso, ustedes vieron que los políticos no dicen que el gasto es apropiado. Los políticos dicen, no hay. Pero si hay, gastá. No, es el Titi. Acuérdense cuando usted razona en este problema, el Titi. El Titi para mí es el político argentino medio. Pero no estoy diciendo el burro. Estoy diciendo, si ustedes escuchan arguir, nunca el argumento de este gasto no corresponde, no es valioso. No hay con qué. No hay con qué. Si hay, gastátela. Por eso, en este momento, donde las circunstancias son increíblemente favorables al país, con unos precios extraordinarios, uno dice, bueno, la pregunta que uno tendría que hacer es, con estas circunstancias, Argentina tendría que ser una fiesta. ¿Por qué no una fiesta? Bueno, porque esta gente saca la cabeza del agua, respira y va para abajo. Y va para abajo en una circunstancia excepcionalmente favorable.
Porque es esa mentalidad del titi. Ustedes no saben lo simpático que era el titi para explicar su problema. Bueno, el segundo factor muy decisivo en nuestros problemas de productividad es la baja exposición a la competencia. Ustedes saben que Republicanos Unidos, yo hoy presencié una discusión que no viene al caso, pero fue apasionante, de nuestros dirigentes y nuestros líderes. Yo me abstengo de participar en las discusiones. No crean que porque no tengo pasión, como ustedes no tanta tengo, sino porque estoy tratando del legado, o sea, que surjan las generaciones. Y yo estaba tan orgulloso de cómo defendían nuestro punto de vista que no quería hablar, para quitarme la tentación me fui del Zoom, porque si no la tentación de hablar, y la verdad que los vi arguir con una soltura y con una elegancia extraordinaria. ¿Cuál fue el argumento que usaban? El problema es competir. Lo que estaban horrorizados en nuestro futuro sociopolítico es la idea de que sean los afiliados, la gente, los ciudadanos los que elijan la candidatura. ¿Cómo no vamos a rosquear? El argumento era, pues la rosca es natural. Si usted tiene este prejuicio, por suerte no me lo adjudicaban a mí, sino a Echevarne. Echevarne tiene esa locura que hay que competir, que hay que consultar. Es decir, la actitud frente a la competencia en todos los órdenes de la vida está prohibida en la Argentina. Es decir, los nuestros arguían a favor de competir como un criterio de transparencia, de consultar al ciudadano, digamos, lo que es natural en una vida democrática. Los otros arguían, no lo digo peyorativamente, digo a favor de la rosca. Y dice, pero vea el mérito de la rosca. Bueno, la rosca tiene un nombre espectacular en nuestro político que se llama el consenso. El consenso. Entonces, ustedes no quieren consenso. ¿Cómo vamos a ser opuestos al consenso? El problema es cuando no tenemos acuerdo. Y los acuerdos en una sociedad plural son excepcionales. En general la gente no está, cree que tiene derecho tanto como otro. Y usted si tiene que hacer la lista, bueno, de alguna manera hay que dirimir la discrepancia. Esa idea. Fíjense, nosotros tenemos un sistema de primaria abierta, simultánea y obligatoria. Es un sistema costoso, pero yo creo importante. Ninguna de las fuerzas mayoritarias lo usa. Macri había prohibido las primarias y Cristina las había prohibido. O sea, los dos prohibieron que la gente se expidiera. Cosa es que usted abre la boca y se va. O sea, se va. Usted tiene que someterse a ese mecanismo vertical, monárquico, que está, digamos, implícito. Bueno, eso en economía hace un daño extraordinario. Porque si usted baja la competencia, baja todos los incentivos a reducir costos, eso es un problema muy serio de la Argentina. ¿Cuál es el otro problema? El enorme peso del Estado. El enorme. Nosotros tenemos un peso del Estado fenomenal. ¿Cuál es el problema de un peso grande del Estado? Más allá que a mí no me guste eso, por razones que nos llevaría largo tiempo explicar. Pero hay un tema que es muy obvio. Un Estado grande necesita impuestos muy grandes. Los impuestos a nosotros nos chocan por varias razones. Una de ellas es el nombre. Impuesto, gravamen, tributo. Todos esos son actos coercitivos, son actos de violencia. Cuando usted no tiene más remedio que pagar una fracción del gasto público, es inevitable. Si usted lo hace muy grande eso, la violencia que tiene que usar contra la gente es enorme. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la informalidad. Y usted se mete en el lío que explicamos. Pero además no hay impuestos perfectos. Los impuestos son muy malos. Entonces nosotros tenemos impuestos que hacen que nuestras actividades se vuelvan muy poco competitivas. Entonces creamos toda esa, digamos, esa pérdida de eficacia. Bueno, de eso viene la informalidad. El otro mecanismo que nos empobrece
extraordinariamente es la alta inflación. O sea, ¿por qué tenemos inflación? Bueno, mira, ese es un tema importante y yo no quiero dejar de pasarlo hoy. Hay una sola razón por la que ustedes tienen inflación, que es la emisión de dinero para financiar los desequilibrios fiscales. No hay otra, no hay otra. Por una cuestión que no es capricho lo que nosotros decimos. El argumento tiene que ver que si no hubiera dinero, no habría precios nominales, habría precios relativos. Tomates por manzana, sillas por mesa. Para que haya precios nominales tiene que haber dinero. Solamente si el dinero se mueven los precios nominales. Esto es una cuestión de razonamiento elemental. ¿Cuál es la gran confusión que hay en la Argentina? Déjenme esta nota al pie. El gobierno dice no es la emisión de dinero, es la devaluación. Bueno, que la variable nominal, cuando hay un tipo de cambio fijo como tenemos nosotros, la variable monetaria es el tipo de cambio. ¿Está claro? Me llevaría tiempo explicar, pero digamos, si yo emito mucho, ¿qué es lo que le va a pasar a una economía que tiene tipo de cambio fijo? Se queda sin reserva. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nos quedamos sin reserva, digamos. Es lo que el manual dice. Es una cosa importante de entender. Es otro atributo nuestro que yo estoy muy orgulloso. Nosotros creemos en el protocolo. Vieron que los médicos en las operaciones usan un protocolo. Si usted no usa el protocolo y lo mata al enfermo, por mala praxis va preso. Bueno, lo mismo que existe en protocolo en medicina, existe en economía. No es que uno puede ir contra el protocolo. Entonces, la lógica nuestra es la lógica del protocolo. Esto no quiere decir que no hay casos excepcionales. Por eso se necesitan genios, que no son nuestros competidores, para entender. Bueno, la última pregunta que me voy a formular hoy y que quiero, ¿cómo salir de este círculo vicioso? Yo voy a dar los títulos. Otro día, ¿cómo se hace? Los títulos son, el primero es que necesitamos reglas estables, salir de ese sinusoide enloquecedor, reglas estables. Necesitamos racionalidad económica. A ver, lo voy a poner con una figura que yo usaba en la facultad. No subsidie los helados para transferir comida entre un oasis y otro. Si usted subsidia el helado nunca llega al otro oasis, se pierde. Y sigue en el razonamiento, o sea, use la racionalidad, no haga cosas idiotas, no haga tonterías, que eso no es los problemas de Argentina. Tenemos un dilema entre los sinvergüenzas y los idiotas, y eso es lo que tenemos que superar. El tercer elemento es, nosotros necesitamos capitalizarnos, no hay otra manera de superar la pobreza que capitalizarnos. Capitalizar implica invertir. Invertir implica derecho de propiedad, previsibilidad, intertemporalidad. Nosotros, para salir de la trampa que estamos, necesitamos un crecimiento a la asiática. Los países del Asia han sido una maravilla. Bueno, ¿qué es lo que han hecho los países del Asia? Mérito, esfuerzo, ahorro, mucha conciencia de que es en el largo plazo que se resuelve. Productividad más competencia, menos informalidad, más integración al mundo. ¿Cuál es la verdadera, esto yo creo que es una cuestión de aritmética lo que dije hasta ahora, cuál es la verdadera dificultad que tenemos? ¿Cómo votar esto en un entorno populista que informa nuestro orden cultural? La idea esa metida hasta el tuétano de los huesos que los impuestos lo pagan otros. Ustedes vieron que todos nuestros políticos son partidarios del gasto, todos. ¿Por qué? Porque otro va a ser el que paga. Y esa es la clave. Por eso quieren bajar el impuesto a la ganancia, porque Sarmiento decía hay que cobrar impuesto a la ganancia para que la gente vea en qué se gasta.
No, si a usted le cobran el impuesto, usted se enoja. Acá a los políticos les gusta esconder los impuestos para que nadie sepa. Nosotros necesitamos, si yo tuviera que hacer una simplificación de lo que necesita el país, yo diría 3 cosas: inversión, empleo productivo y exportaciones. No hay salida fuera de eso. Eso requiere bajar la inflación, bajar el déficit público, bajar el gasto y el empleo público, terminar con los impuestos asimétricos. La tarea la próxima vez que nos encontremos va a ser contarles cómo lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Espero Les pido disculpas con mi apuro, pero se debe a que en las tareas de Republicano Unido está el Zoom ahora con Segre. Y yo sé que Gustavo ha estado preparándose y trabajando para eso, y quiero estar a la altura de las circunstancias. Parte de mi esfuerzo en todos estos Zoom que hago con todos los dirigentes es: yo soy más conocido que la Ruda, pero no todos nuestros dirigentes son conocidos, y mi forma de no solo ponerme atrás de ellos, sino es crear estas oportunidades, pero para que haya ley pareja para todos, quiero a todos honrarlos con las mismas reglas de juego. Así que por eso voy a aceptar una pregunta y me voy a ir. Adelante, rápido. ¿Qué tal? No, dale. Mencionó 2 veces la cuestión de la justicia, y esto a ver, tengo muchos amigos y conocidos venezolanos, muchos amigos y conocidos que vienen del futuro de alguna manera. Dicen, bueno, este es el paso fundamental, en cuanto se acabe ese sistema de contrapesos, una división de poderes que ya es difusa en Argentina, pero claramente van en ese sentido últimamente. Mi pregunta es, porque ahora el sistema judicial está estableciendo cierta resistencia, ¿cuáles son las probabilidades de que efectivamente terminemos siendo Venezuela? O Formosa. No busquen Venezuela. Las fuerzas de seguridad formoseñas van cantando a las actividades. Gildo va a ganar, así que no. Como la tropa de la SA en el régimen nazi. Bueno, yo diría que la clave es la elección de octubre, ¿no? En octubre se libra una batalla a todo o nada por la Argentina. Pero la batalla a todo o nada es cómo se compone la oposición. Primero, cómo se gana y cómo se compone la oposición. Y esto es un punto que no voy a desarrollar ahora, pero yo creo que es vital nuestra presencia distinguida en ese proceso, porque yo creo que parte del problema que tiene Argentina es que la oposición ha sido complacida. La oposición es más escrupulosa, pero digamos esta cuestión esencial de valores no está en cuestionamiento. A mí me parece que es más difícil que ellos tengan. Yo lo veo al gobierno fuera, si lo veo, me lo voy a decir con una grosería, catrasca. O sea, el episodio hoy de la mujer de Kicillof ofreciendo vacunas por abajo de la mesa, si necesitábamos algo, es decir, 7 pueblos votan a estos tipos. Después de la evidencia es grosera. La evidencia es abrumadora. Entonces, a mí me parece que eso pone un límite muy preciso. Usted tenía una pregunta. Sí, doctor. Junto a la figura del ministro de Economía, ¿no cree usted también que debiera ir a la par en la perspectiva argentina, un ministro de Educación? Porque ya sabemos que los políticos, por burro, por malandra, les conviene las cosas como están. Pero el resto de la gente, ¿cómo ir contra el primer principio de la termodinámica? Nada se crea de la nada. Me salió el ingeniero. Está muy bien. Pero
eso básico que si no se enseña en la escuela, en la primaria, en la secundaria, después eso se arrastra y da pie a la creencia y la validación de ideologías y discursos Bueno, que están en lucha contra el me da sentido pie común. ustedes saben que nosotros estamos bajo una inmensa presión para integrarnos a una coalición más grande, y yo tengo una enorme resistencia a eso, en lo personal, además de nuestra gente y nuestros dirigentes, pero yo en lo personal tengo una gran resistencia. Y la gente dice, bueno, es por la mala performance del gobierno anterior. No, yo digo, la pregunta del señor, ¿qué modificaron en los manuales de los alumnos en nuestras escuelas? Ustedes leen los manuales, ¿cómo se enseña a nuestros chicos? Digamos, es difícil que las cosas puedan salir bien. Yo pregunto, ¿qué hizo la administración anterior para cambiar eso? Ni siquiera lo tenían en la agenda. Ni siquiera lo tenían en la agenda. Digo, ese tema es un tema central, es un tema decisivo. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Lo decía la persona que introdujo esta explicación. En realidad acá hay una inmensa batalla cultural, de la cual yo traté el tema económico porque ustedes me pusieron el tema económico. Sí. Yo no es el tema, yo casi no hablo más de economía. Si ustedes ven los debates públicos, yo hablo de otras cosas. Porque en realidad el debate profundo de la Argentina está en este debate cultural. Y ahí es donde se libra la batalla. Yo soy muy optimista. O sea, yo creo que les vamos a ganar. Creo que las barbaridades que están haciendo les van a costar. Creo que las encuestas a ellos les va muy mal y se van a ir derrumbando. Fíjense, hoy me decía Kobladov, ¿cómo puede ser que el presidente diga que la ministra renuncia por agobio? Yo nunca había visto en ningún país del mundo que alguien renuncie por agobio. ¿A cuál es la razón del agobio? El viceministro kirchnerista. El agobio nace de un sistema disparatado, donde le piden a una mujer, digamos, de cierta trayectoria, que haga cosas que no puede hacer. Entonces la consideraron inservible porque ella sabe que no se puede armar una comisión de diputados y senadores para que eche jueces. Nuestra Constitución no tolera eso. Entonces, si ustedes observan a los sardos, yo no tengo ninguna simpatía, pero simplemente digo, ella repite artículos de la Constitución cuando le piden una barbaridad. Y cierro con otro comentario. No sé si han escuchado al ministro de Hacienda de Economía decir que las cuentas se tienen que balancear. ¿Ustedes creen que se dirigía a López Murphy, a Republicanos Unidos, o se dirigía a la vicepresidenta? En realidad, el drama de la sociedad argentina es que dentro del gobierno hacen un esfuerzo para que cada día no hagan una locura más grande. Por eso tengo cierto optimismo en lo cultural, en lo político, en que vamos a salir de esta. Además, nunca el país tuvo circunstancias más favorables. Como diría Alberdi, Rosas está contrapuesto y es antagónico al desarrollo de la fuerza productiva. Yo diría lo mismo de este régimen. Buenas noches a todos. Muchas gracias.